Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a este rinconcito de PTV donde nuestro objetivo, como siempre e igualmente, no deja de ser Málaga. Hoy, sobre todo, mucho más porque ya saben que las circunstancias y las situaciones nos ponen o nos acercan a ver cómo corre un balón, cómo le damos unos toquecitos a un balón y todos estamos detrás de ese balón, más que del balón, de lo que representa y de a quienes nos están representando, pero nosotros, como representamos esta televisión en Málaga, por eso seguimos aquí, en directo riguroso, 7:30 que hemos empezado, con lo cual durante la semana nos iremos viendo y pensarán, ¿pero de qué está hablando? Pues estamos hablando que estamos contraprogramando con Málaga, con objetivos y con muchas más cuestiones de esta ciudad. Una de las cuestiones de esta ciudad que está ahora en la prensa, que la tienen y la han visto en los informativos de esta casa, en las tertulias y en los programas de la misma, porque es un debate recurrente, puesto que nos toca de cerca, no es otro que el urbanismo, la urbanización de determinadas zonas, la rehabilitación, la restauración, la puesta en marcha de proyectos urbanísticos que están anquilosados en unas ocasiones, que se renuevan en otras, que se ponen en marcha o se recuperan de alguna manera. Siempre estamos hablando de proyectos de ciudad. En este programa hemos estado hablando con los diferentes concejales, con el propio alcalde y con todos aquellos miembros de la oposición, de los que forman el pleno de este ayuntamiento de Málaga, y les hemos traído todas aquellas cuestiones que tenían que ver con el urbanismo, puesto que saben que es una de esas proyecciones que hace a una ciudad de una determinada manera. Y esa quinta ciudad de España que pretende y que va camino de convertirse en una de las tres primeras ciudades, que ya lo es en determinadas circunstancias, también lo tiene que ser desde un punto de vista urbanístico, o principalmente desde un punto de vista urbanístico. Es la primera de las sensaciones y la primera de las emociones que le creamos al visitante y al turista. A lo largo de estos años, pero sobre todo a lo largo de estas semanas, ha salido a la palestra temas también no solo recurrentes porque tengan que salir de época en época, sino porque los vecinos, los comerciantes, las asociaciones que viven y conviven en estos lugares se han puesto en marcha, y tenemos que tener en cuenta que ha cambiado mucho el concepto de la protesta o de la reivindicación o de simplemente señalar una serie de valores, puesto que a través de Internet podemos manifestarnos y podemos exponer todas aquellas cuestiones que tengan que ver, en este caso, con nuestra ciudad, con las calles en donde vivimos, las alamedas, las plazas. Y eso es precisamente de lo que vamos a tratar hoy. Pero hoy no queríamos estar con ningún personal del ayuntamiento, de ninguna de las administraciones implicadas, que ya le hemos comentado y hablado, y saben que en este programa siempre tienen cabida porque damos voz y damos seguridad de explicación a cada una de las personas que vienen aquí, y después el análisis depende de cada uno de nosotros y de las cuestiones que mantengamos en ese sentido. Hoy vamos a hablarles de algunas cuestiones urbanísticas, vamos a hablarles de esa plaza de Cama, evidentemente Enrique García Herrera, denominado Enrique García Herrera, que eso es otra cosa que también hablaremos. La plaza de Cama es conocida por todos los malagueños. Vamos a hablarles de Hoyo Espartero, vamos a hablarles de Carreterías y de Álamo, vamos a hablarles de la Alameda, vamos a hablarles de la Tribuna de los Pobres, y también y evidentemente vamos a tocar el tema de una luz que nos está interfiriendo, de una iluminación, porque la farola supone ese elemento de iluminación decorativo también, además de dar luz a las calles de Málaga, que está ahora en boca de todos los malagueños y de todas aquellas malagueñas que se han acercado a un proyecto desde que el ayuntamiento quiere realizar una serie de cambios, sobre todo en las farolas decorativas, como decíamos, de la Alameda y del entorno. Así pues, con todo ello vamos a hablar, y decíamos que queríamos tener la opinión de personas que estén a pie de calle, de comerciantes, de empresarios, de visitantes ya no, pero sí de aquellas personas que viven y conviven diariamente
en el entorno de todos aquellos lugares urbanísticos de los que le estamos nombrando. Y para ello saludamos en primer lugar a nuestro invitado en el día de hoy, que nosotros, que es Enrique Ledesma. Muy buenas tardes, Buenas don tardes, Enrique. buenas tardes. Sufridor, decía sufridor de la plaza de Enrique García Herrera, aunque evidentemente toda la conocemos como la Plaza de Cama. Una plaza de Cama que ha suscitado muchas críticas, que no ha quedado de acuerdo ni los vecinos, ni los comerciantes, ni los malagueños que acudimos al entorno de la Plaza de Cama, ni los visitantes, que han pasado los meses, ha pasado van pasando los años ya, porque la Plaza de Cama o la estructura actual de la Plaza de Cama ya está ya manifiestamente institucionalizada, y sigue sin gustar, pero ya no por un gusto estético, sino porque no es práctica, no se consolida en la zona, no hay ninguna zona que diga me gusta más o menos. Es un espacio abierto de entrada, una de las entradas de Málaga al centro histórico, los ajardinamientos, la estructura urbanística, los macetones. No ha gustado prácticamente nada, ni las mamparas, ni ninguna de los cubiles de entrada, también de acceso al propio parking de la propia plaza, que recordemos que está horadada, que hay un parking subterráneo y que las intervenciones tienen que ser en superficie, puesto que en principio tampoco se pueden realizar muchas obras. Todo ello es la Plaza de Cama. Exactamente. Bueno, la Plaza de Cama, como ya se sabe, desde que desapareció el mercado provisional que había allí, se hizo una primera obra que creo que todo el mundo sabe que tenía una subvención de casi 900.000 euros que se perdió porque el proyecto final no coincidía con el proyecto que presentó él. Luego se hizo una segunda reforma sobre esa plaza, que costó también un dineral, unos 500.000 euros por ahí, y pues la verdad es que tampoco ha quedado bien, porque entre otras cosas los maceteros, que son de diseño copiados, parece ser de una plaza que hay en Madrid, ¿no?, pero son de hierro. Entonces el hierro y el agua no son muy buenos viajeros. Como además, como has dicho antes, el parking está debajo, el tema de desagüe era complicado hacerlo, entonces los maceteros no tienen desagüe. Se hizo una pequeña rebola debajo, pero claro, el desagüe es por evaporación. ¿Qué conlleva eso? Que como también hay que reconocer que algunos malagueños son un poco incívicos y aquello se ha convertido en el defecadero de todos los perros de la zona, ese agua al final está compuesta por orines de perro, parte de césped, agua fecal, exactamente. En verano los mosquitos son pues prácticamente como F-18 casi, ¿no? Y entonces pues claro, aquello constantemente está oxidado, el riego en principio se regaba mucho y la plaza estaba inundada, protestaron, entonces ahora no se riega nada y se ha quedado todo el césped que hay, ¿no? El otro día parece que hicieron una actuación rápida de 24 horas, pero la actuación ha sido remover el césped y poner los tubos de goteo de riego nuevo, y no en todos los maceteros, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la pérgola, que se prometió que era una pérgola vegetal, aparte de que está mal orientada para sombra, pues allí se plantaron unas hiedras que como no se cuidan, porque eso es uno de los grandes problemas que hay en Málaga, que se hacen cosas y luego no se cuidan. Entonces, pues esas hiedras no prosperan, allí nada más que hay mala hierba y también son de hierro, por lo que se están oxidando por la parte de abajo. Entonces es una plaza que es bastante grande porque en superficie es incluso mayor que la de la Constitución, pero por la estructura que tiene montada pues no se le puede dar apenas utilidad. Entonces esa plaza yo planteé en un principio a ver si se pudieran poner ahí los puestos de flores. Vamos, en muchas ciudades de Centro Europa hay una plaza central que además está junto al mercado. Llevar los puestos de las flores de la Alameda, que además que cada vez quedan menos también. Y además que como estaban en obras con el metro y ahora se va a reestructurar, pues sería una buena parte ponerla allí. O incluso poner, no sé, en Navidad los puestos de Navidad o los mercados medievales. El tema es que esa plaza no se utiliza para nada. Lo único que están utilizando las plazas son en Semana Santa para cortar, que la verdad que se le está dando bastante vistosidad, ¿no? Pero no se utiliza para nada. Es más, ahí hay un pequeño jardín infantil que no tiene nada de sombra y los niños se achicharran allí en verano. También se podía haber puesto una fuente pequeña de agua potable o incluso una fuente también decorativa, sin una fuente muy grande por el problema del parking, pero no sé, darle a la plaza un poco de
no sé, de gracia, ¿no? Que es una plaza que no tiene ninguna gracia para Claro, nada, ¿no? hablabas tú de un tránsito recuperado para la Semana Santa, para evitar el pasillo de Atocha Sí, principalmente desde, sí, la Río, desde la parte de arriba, ¿no? carretería. Y hablando de Semana Santa, la plaza no solo no está inconclusa, sino que en un lateral de la plaza, junto al bodegón Victoria, va instalada la Casa Hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan, que también ha traído su ratito Sí, de dimes y diretes, de problemas con la estética de la fachada junto a la plaza. Lo que pasa es que si no hay estética en la plaza, ni estética en la propia fachada, la única estética por la que nos podemos dirigir es por ese mesón de la Victoria, ese archivo y esa estructura dieciochesca, pero evidentemente la estructura dieciochesca no rige los destinos decorativos de toda la plaza, con lo cual al final hacemos un batiburrillo, ¿no? sí, la verdad es que la plaza, como bien dices, pues tiene distintos estilos y distintos tipos, pero yo de todo modo pienso, no sé, ¿no? Es una reflexión que yo hago de vez en cuando, los profesionales que se dedican a este tema, llámese de Han, tienen, tienen cierta preparación y cierto estudio y vamos, han vivido bastante y han visto bastante como para que cometan ese tipo de errores. Es lo que yo no puedo entender, o sea, cómo se cometen el tipo de errores de hacer unos maceteros de hierro cuando saben que dan problemas, de poner unos maceteros de forma que no cabe allí absolutamente nada, porque no se puede poner nada, aparte de las 2 veces que ha habido que reestructurar la obra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. O sea, se pueden hacer las cosas bien, incluso más baratas o igual de precio, ¿por qué se hacen mal? Es que no lo entiendo, Claro, la ¿no? cuestión es que todas las soluciones que se han ido dando han sido soluciones para quitar una necesidad de espacio, de una necesidad además solicitada por los vecinos y por los comerciantes, han hecho o han copiado, porque realmente original no hay nada. En la plaza la han copiado y lo primero que tenían que haber hecho, que son las canalizaciones, las fugas del agua, los niveles para que el agua vaya de un lado a otro y no se estanque, es lo primero que no han hecho, con lo cual, y después esa estructura que llamamos macetones, que parecen pequeños campos de minigolf inclinados, pues verdaderamente con el verde que tenían proyectado todavía daban alguna autoridad visual, pero evidentemente, como tú decías, si no se riega y no hay ningún tipo de césped, ni ningún tipo de vegetación, queda totalmente ridículo. Sí, bueno, que eso ya, como he dicho antes, se está utilizando para que los perros hagan sus necesidades, ¿no? Incluso se planteó, no sé, podría haber puesto en vez de césped artificial, aunque sea, que incluso ahora... Sí, hay zonas de Málaga, plazas con césped exactamente, plaza porque artificial. además a la larga te ahorra el riego fumigado, o sea, a la larga es barato y además se puede sustituir en cualquier momento. Pero no sé, se han hecho de esa manera los maceteros y la estructura, de forma que allí prácticamente no cabe nada, no se puede poner nada, ¿no? Claro, sobre todo porque, Enrique, estábamos hablando que la principal solicitud de los vecinos, de los comerciantes y de los malagueños y de todas aquellas malagueñas que gustan de su ciudad era un lugar habitable. No tenía que ser ni práctico, simplemente, o visualmente no tenía que, evidentemente, ser muy decorativo, sino habitable, que pudiera unirse la juventud, los niños, los juegos, la estancia, la tranquilidad y el disfrutar de un espacio que nos quedaba y que no teníamos. Que fuera útil. Que fuera útil una plaza tan grande como ahí donde está además, que está cerca del mercado, con un parking debajo, una salida, o sea, un sitio muy bien situado y que es una plaza que no es útil. Es útil para el acopio de materiales de las obras de la plaza y de las calles adyacentes y para carga y descarga. Para eso sí es bastante válida porque siempre está llena de vehículos, ¿no? Pero digo, una plaza que, no sé, la tienen olvidada o la quieren olvidar, porque luego llega Navidad, sí, este año pusieron un árbol, es verdad, después de mucha presión, pero llega en feria, no ponen ninguna caseta ni nada, ni la decoran. Semana Santa, bueno, sí, las procesiones, pero luego eso no se pone absolutamente nada, ni, no sé, incluso la concejala dijo que en Calle Lario estaba muy masificado el tema de casetas en feria y que le iba a distribuir por las demás plazas. Plaza de Camas no existe para ese tema, ¿no? Ahora se han cambiado, incluso Plaza de San Pedro, en muchas Plaza de Camas nunca se pone nada.
ni en Navidad, o sea, un arbolito en Navidad, pero nada, no es que una plaza que no es útil, porque sí, hay cuatro columpios allí para los niños, que igual que no tienen sombra además, ni agua para beber, o sea que es, pero no se le puede dar otra utilidad, porque no hay espacio o porque no se ha querido darle esa utilidad, ¿no? Que se puede. Pues nosotros vamos a darle otra utilidad a esta tertulia porque vamos a agregar a un nuevo fichaje que hemos realizado. Con esto del fútbol estamos fichando, con lo cual es muy de agradecer que estemos. Evidentemente yo tengo que estar, pero es de agradecer que estéis vosotros. Y como vamos a fichar a un nuevo delantero, además gran rematador, pues vamos a volver y volvemos hablando pues de la Plaza de Cama y con todas las estructuras urbanísticas que hay en nuestra ciudad que están en boca de todos. ¿Cómo pasarán su día los 20 millones de personas que hoy cumplen años? La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Telecom. 1000 megas de fibra óptica, llamadas ilimitadas y 12 gigas en tu tarifa móvil, cuota de línea fija incluida y más de 80 canales de televisión por solo 49,95 € al mes, IVA incluido. Sin permanencia. Con PTV siempre tendrás la libertad de elegir. No pagues por lo que no uses. Infórmate llamando al 1650. Volvemos y decíamos que lo hacíamos hablando del urbanismo de Málaga, de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con ese urbanismo y que están en boca de todos, puesto que o no nos gusta o, vaya, todavía nos hemos encontrado mucha gente que le gusten determinadas actuaciones urbanísticas entre los vecinos, los empresarios, los comerciantes, y decíamos que íbamos a hacer un fichaje estrella, porque ya he estado en esta casa en otras labores, pero siempre es un fichaje estrella, el contar con Félix Martín Rojas. Muy buenas tardes y bienvenido. Bienvenido y bien hallado, querido Paco. Y seguíamos, evidentemente, hablando con Enrique de Ledesma de la Plaza de Cama. Hablamos siempre de la Plaza de Cama. Y esa es una cuestión que aquellos que os habéis congregado y habéis realizado un manifiesto que habéis mandado a los medios de comunicación, que nos habéis remitido, que ha llegado al ayuntamiento y a todas las autoridades responsables, una de las cuestiones es la denominación de la propia plaza, porque si todos los malagueños y todas las malagueñas y el que viene de fuera pregunta por la Plaza de Cama y cuando llega allí se encuentra un letrero que pone Enrique García Herrera, evidentemente lleva a confusión estamos hablando de un espacio que le tenemos una denominación y normalmente se suelen cambiar esas denominaciones porque los malagueños así lo tratamos, ¿no? Pero es que incluso el parking se llama parking cama. Parking cama. No, parking Enrique García, o sea que es un poco incongruente. Además todo el mundo, no sé, Enrique, no sé si eso se puede cambiar o no, pero... Sí, no es la primera vez que pasa. Por en eso, Málaga. y este señor, pues bien una estatua o cambiarlo en, no sé, otra calle, otra plaza, o sea que eso no hay ningún problema. Pero la gente sí se despista mucho porque, claro, todo el mundo es Plaza de Cama, la conocen como Plaza de Claro, Cama. sí. Una vez, fíjate, una vez en la calle Correo Viejo, que está en Santa María, la calle más bonita de Europa, pues le pusieron el nombre de Moja Bolívar, que era un escritor que no leyó nada de él, y estuvo aquí durante 15 años. Como seguían llamándole calle Correo Viejo, el ayuntamiento rectificó y puso el nombre por el que es conocido. Vosotros y todos se acordarán de la calle, la plaza también, Marqués del Vado del Maestre, Sí, señor. que no deja de ser la Mijana de toda la claro, vida, claro. incluso pone antigua Mijana, claro. por lo menos el letrero queda. Y a Camas le pasará 3/4 de lo mismo Sí. con el tiempo y con este grupo efectivo. Este grupo es verdad que lo lidera mi hermano, que no ha podido estar, obviamente. Ayer parece que pasó por estas Sí, instalaciones. pasó por aquí con y sus creo que lo chícharos. están buscando los bomberos. Y no, he tenido un compromiso importante, obviamente.
Yo estoy comprometido hace muchísimos años con la rehabilitación del centro histórico y sí puedo decir, porque tenemos también propiedad allí en calle Cama, perdón, en la Plaza de Cama, que básicamente es un despropósito. Si bien es cierto que la concejalía están funcionando muy por separado, es una cosa que le falta. Yo sí sé que hay un compromiso grande y Málaga está funcionando, es un equipo de gobierno bastante bueno. Hay algunos que siguen después de 30 años allí, lo colocan ahora en los de Bemasa, como la señorita Porra. ¿Y qué es lo que quiero coincidir con esto? Que si las concejalías entre ellas no se comunican, por ejemplo, la Distrito Centro, si no tiene buenas relaciones en el sentido de no hacer el trabajo de limpieza, va a estar sucia. Pero lo que es inaudito es que pongan una pérgola para dar sombra donde está la sombra. Y en una plaza tan enorme y tan grande, sin sombra ninguna, sin ningún árbol, sin ninguna fuente, es un poco un despropósito. Cuando se están haciendo, se está insistiendo en otras partes de Málaga, obras sobre obras, ya sea Calle Lario, la Plaza del Siglo, son plazas que han quedado muy bonitas, pero está como abandonada. Esa ahí nadie lo quiere meter mano a esa zona. En el escrito con fecha de 6 de junio, de los principales escollos que manifestáis, es la utilización de la propia plaza para carga y descarga, que es uno de los pocos fundamentos que ha adquirido en este tiempo, y almacenamiento, ¿no?, de materiales de obra. Propios materiales. O sea, allí ha llegado un momento que hemos tenido prácticamente un tercio de la plaza copado por materiales de obras. Adyacentes. Exactamente, claro, hay que reconocer que las calles adyacentes son muy estrechas, ¿no? Pero que todo lo tenga que sufrir la Plaza de Cama también es un poco duro. Entonces llega un momento que, donde vive Paco, que es el mismo sitio donde yo tengo el comercio, llega un momento en que la gente se asomaba a calle Marquesque y se daban la vuelta, porque pensaban que no tenía salida por las obras, ¿no? Entonces, incluso venías por Plaza de Gama, por Moreno Carbonero, y también veías una valla de una obra y parece que es que no se podía entrar por ningún lado, ¿no? Desde mi punto de vista de ciudadano, que va por la zona y que atraviesa de un lado a otro, también las entradas al parking, las entradas peatonales dificultan, porque verdaderamente hay un momento en el que tú entras en la vía del propio coche, o el coche entra en tu vía, y puede haber problemas. Las señalizaciones de semáforos de entrada al parking son terroríficas también, porque hay 3 semáforos en una misma línea para entrada. Es la única entrada natural que tienes desde el lado del río y desde la entrada de Málaga, de las principales entradas, con lo cual no estamos hablando de un problema decorativo en cuanto a que guste o no guste, estamos hablando de un problema de estructura de esos maceteros, de un problema de riego y de mantenimiento, más que del riego, del propio mantenimiento de la plaza, y en sí también de las estructuras que no gustan para nada, ni la pérgola, ni los maceteros, ni la distribución de los asientos. Bueno, asientos, el que pueda llegar a tener asientos, ¿no? Totalmente. Pero eso digo que es una plaza grande, pero como tiene esa estructura dispuesta de esa manera, no te deja ningún espacio o poco espacio libre para darle una utilidad realmente bonita y útil, no como esta, ¿no? Como lo que he comentado antes de los puestos, de mercado de medieval o lo que sea. Entonces no te deja, porque está, ya digo, muy mal. Incluso hay una de las cosas que se comenta ahí también, en verano, no sé, ojo, también te podría poner a lo mejor pensar en un tipo de toldos o en la zona infantil o algo, porque aquella plaza... Bueno, en el puerto sí que le han puesto unos toldos magníficos, carísimos. Bueno, es que allí pega el sol. Si tú ves cualquier imagen que saques de la plaza, lo que no parece es una plaza de entrada a Málaga, al centro histórico de Málaga, con una determinada característica, y esas son las rehabilitaciones que estábamos hablando en los últimos días. La rehabilitación ha durado 36 horas, si se cuenta las que no se trabajan de noche y demás. Claro. O sea, ha sido nada. Que es que ha sido el colocar un poco, pues, todo lo que es el tema de ese riego por goteo, esa estructura de viales de riego por goteo. Se ha removido un poco la tierra con el césped y colocar mejor el goteo, el riego por goteo, que ahí se ve la tubería, ¿no? Pero ya está, ni se ha plantado nada nuevo. Parece ser que se va a hacer, pero no. Lo que sí es importante, además, que hayáis conjurado y juntado los vecinos, los comerciantes, los empresarios de la plaza, y es que lo que yo apuntaba al principio de la intervención, Internet, las redes sociales, sirven para algo más que para la crítica por criticar, sino sirven para poner de manifiesto elementos como este, ¿no? Es el futuro, porque cuando tú juntas
¿Tú te crees que los concejales que están no se dan cuenta de ese desastre? O son tontos o no tienen voluntad. Yo muchas veces pienso que ambas cosas. Entonces, cuando hay un movimiento social grande, sobre todo en Málaga, donde como aquí, que veremos luego con otros temas, no se puede tomar al contribuyente, al vecino, al que vota, por tonto. Y eso es lo que está pasando. Y se irán uniendo cada vez más. Por otra cosa muy importante, porque las asociaciones tan famosas como las de centro histórico, eso no es centro, habitantes del centro antiguo, no representan a nadie. Porque al final te das cuenta que son subvencionados por el ayuntamiento, el local del ayuntamiento, no sirven. Y precisamente estos movimientos son los que están empezando para que Málaga coja otra vez su ritmo normal, para que tenga esa comunicación con el ayuntamiento, que es la que perdió hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Porque lo que es lo normal es que el ayuntamiento haga un concurso, como hizo cuando lo del cine, y resulta que ganó, lo puso a concurso, ganó un proyecto precioso de unos arquitectos jóvenes, y encima le dieron el premio, sí, usted es el mejor, pero yo lo voy a dar a seguir. No, el proyecto Bandera era magnífico, y además necesario, porque Antonio es un bien que tenemos que explotar. Yo siempre he estado a favor del proyecto de Bandera, no allí. Pero al final ahí se ha quedado otra vez parado, ya no se hace nada. Menos mal que lo va a llevar a otra circunstancia. El salir en las redes, el manifestarlo a través de las redes sociales, además de ese manifiesto que habéis realizado con fecha de 6 de junio, que habéis remitido a los medios de comunicación, que ha llegado al ayuntamiento, ha hecho que se hable, que hablemos de la Plaza de Cama más allá de las propias noticias que digamos en los medios, ¿no? Ha hecho en primer lugar que vengan todos los partidos que no son de gobierno, obviamente han ido para apuntarse la medalla. Y eso tampoco se puede utilizar a unos vecinos para que llegue el señor Juan Casa allí a decir que lo va a arreglar todo. Usted, para empezar, no conoce muy bien Málaga. En segundo, no conocen... pero después vino Izquierda Unida, después vino la Málaga Ahora, no sé qué. Claro, cuando tú te das cuenta que en las redes lo que provocas es una afluencia alrededor de gente que se quiere apuntar medallas, pero la plaza sigue estando igual de mal. Sí sé que hay un compromiso formal con concejalías con la que personalmente he hablado, pero ¿qué pasa si no se coordinan esos movimientos con hechos reales? Y lo que hay son engañabobos de llevar ahí, echar 4 carros de tierra y un riego por goteo, no se soluciona. Vuestro movimiento también ha creado movimientos adyacentes o ciudadanos que se unen a vuestras propuestas, pero también en otros lugares, o un lugar también cercano a la Plaza de Cama es Hoyo Espartero. Hoyo Espartero tiene también una problemática que no es solo la creación, rehabilitación o puesta en escena del hotel de Moneo, del sí o no. Hoyo Espartero es mucho más allá de un hotel, de una mundial, ¿no? Esa zona también es una zona que además se está utilizando nada más que aparcamiento, parking, y con todos los contenedores de basura allí están, y la verdad es que es una zona que es muy bonita, porque es de las pocas que quedan además adoquinadas todavía, el adoquinado como el antiguo, original. ¿Cómo lo quitan? Y es una, Una zona muy bonita y está totalmente deteriorada y abandonada, aparte de lo del hotel que también, pero totalmente abandonada, que nada más que se utiliza para parking y para contenedores de basura. El centro tiene una expansión natural porque no podemos seguir trabajando en lo que llaman la pepita esa de oro, ¿no? La almendra de oro. La almendra no podemos seguir ahí. Hay que ser valientes y abrirse hacia el río y ampliar el centro, que como estaba diciendo mi compañero, es muy bonito. Y ya estamos adelantando que ese suelo adoquinado de tantísimos años vendrá el listo de turno y lo quitará. Seguramente eso contamos con ellos. Es que ya pues no, ahora ya no, porque gracias a estos movimientos que hay en redes sociales va a ser muy difícil, porque hoy por hoy los votos se están jugando con vecinos. Claro, ha entrado también, además de esas redes sociales, ha entrado a formar parte la vecindad, porque sí, de alguna manera, o mucho más que en otras ocasiones, se les consulta, confluyen. Estamos hablando de, bueno, en Hoyo Espartero precisamente del hotel no tenían que consultar a nadie porque el hotel bueno, en verdad yo creo que no las depende plataformas, tanto de los vecinos, ¿no? Yo creo que estas plataformas, internet y de comunicados como han hecho este señor y mi hermano, viene determinada por todo lo contrario, porque no se consulta. Porque aquí se está llevando lo que estudiamos en el colegio, que era el despotismo ilustrado. O sea, no se le consulta al ciudadano, porque el ciudadano es un ignorante, y yo le voy a cambiar las farolas y ponerle una de no sé qué, pensando, y cualquier ciudadano, por suerte, está tan preparado o más que cualquier concejal. Ha trabajado igual o más que un concejal. Ya no vale decir, tenemos unos pobres malagueños que no saben dónde quieren ir, ni saben lo que quieren tener. Y ese es el gran error.
precisamente se ha montado por el contrario. ¿Por qué no se consulta? Aquí llega el iluminado de turno y dice, vamos a levantar todo el empedrado de calle Fresca, por ejemplo, que tiene 190 años. Y lo han cambiado. Entonces, esas cosas hay que conservarlas. Cuando pasemos al tema de las farolas de la Alameda, que son preciosas, y vienen a tomarnos el pelo como si fuéramos tontos, no. Se van a cambiar las farolas porque gastan mucho. Alma de cántaro, cambia la bombilla. No tires. La adecua a la LED, como Claro. se han hecho muchas otras, y ya está, no pasa nada. Claro. Si estos, cualquiera, y meto a todo, Partido Popular, Partido Socialista, Partido todo, tuvieran que pagar de su bolsillo estas derroches, estas mamarrachadas, no, verá cómo no funcionaba. Y ese es donde está entrando este movimiento social que no tiene partido político, aunque se acercan a nosotros con el fin de ponerse la medalla. Ese es el futuro. Y es precisamente lo que yo animo a los malagueños, que se unan como se han unido ellos, como nosotros nos hemos unido en su día en la parte de Santa María. Porque eso sí le va a hacer echar un pasito atrás. Usted no me quite la farola. Y señor alcalde, que yo la adoro, yo precisamente soy de los que coincide diciendo que es el mejor alcalde que ha tenido Málaga. Pero ya la edad que tiene usted y estando ya en las proximerías de su último mandato, si lo termina, no nos engañe, no nos tome por tonto, no nos diga que es café a la vista, porque si es café a la vista eso, más fea la noria esa que han puesto ahí de juguete. Lleva décadas y Claro. décadas afeándola, ¿no? Yo hablaba antes con Enrique que le están quitando histórico al centro. Sí, Lo sí, del sí, centro sí. histórico queda porque la modernización, es que la modernización del centro histórico no va en cambiar farolas, en poner en unas plataformas que no se saben de qué son, pero dan una luz tremenda, cegadora, si me quiere apurar. El centro histórico hay que rehabilitarlo, Esas reformarlo, farolas pero le- mantenerlo. Las farolas nuevas le quedan a esa avenida como un santo dos pistolas. Porque todos los edificios que hay son de 19. Hoy me he ido viéndolos todos antes de irme a Marbella y volver. Digo, qué maravilla de edificio. No le pega ese tipo de farolas. Claro. Pero las que hay son preciosas. Y el ciudadano piensa, a mí me hacen cambiar o me hacen pagar una barbaridad de dinero por una fachada que es del siglo XVIII, que lo único que tiene del siglo XVIII es el portal, y me hacen que yo rehabilite la fachada con unas estructuras, con unos especialistas, con un coste, con un color determinado, porque la cata que han hecho de él, y ahora llega usted, ¿Qué me para el vas a ciudadano es choca, ¿no? ¿Qué le vas a contar, Noé, de las inundaciones? El inquilino nuestro de calle Santa María no le daba la licencia de apertura porque la franja del zócalo era un color que no le gustaba por el entorno Vic. Y viene después un espabilado con las espaldas cubiertas por el francés, el del CAC, y te coloca el invader en Santa María, en el Palacio Obispal. Ahí no pasa nada. Ahora, hazlo tú como privado, no puedes. Pero aparte de eso, el tema de las farolas, por ejemplo, en concreto, siempre se está hablando que hay mucha contaminación lumínica, además a ese tipo de edificios le pega mucho mejor una luz amarillenta, que le da al centro un ambiente... Claro, una luz cálida, y están Exactamente. poniendo luz fría. Lo que, como he comentado antes, tipo pues calle San Agustín, esa parte que le da ese ambiente de histórico, de centro histórico. Además, sí, en teoría no, bueno, en teoría sí. El alcalde y los demás están para servir a los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos quieren esa farola, pues no la quiten. Yo, ahora que todo el mundo está viendo centros históricos, está yendo a Sevilla, a Cádiz, Barcelona, San Sebastián, Pontevedra todas tiene uno con una serie de farolas muy características de los paseos marítimos de las ciudades. Incluso nosotros compartíamos, que tampoco lo tenemos, en la mayoría de las cosas no tenemos, el acristalado de la farola tenía una especie de mallado marinero muy característico que podemos ver en San Sebastián, que podemos ver en Barcelona y no en otros lugares por esa connotación con el mar que nosotros teníamos. Y evidentemente ahora van dos plataformas planas y, como decir, si lo primero que hay que pensar es que a esas farolas, incluso a las fernandinas, que son los faroles de toda la vida de Dios, fernandinos por la época, se le pueden incluir unos paneles LED que dan la misma luz, que incluso más luz, y no tienes por qué decir que es que esas farolas dan poca luz. Con lo cual, como tú decías, Félix, es quizás una respuesta de decir... Es intentar justificar lo injustificable, pero eso lo estamos viendo una vez tras otra. Yo cuando leí la declaración de don Francisco Latorre me penché de reír, porque ese hombre no puede decir esa barbaridad. Porque parece un poco el cuento del pícaro que fue a vender el traje más caro del mundo. Y resulta que el traje no se veía. Pero había convencido, yo creo que este señor, a don Francisco, ha llegado el arquitecto de turno y le ha confundido y le ha dicho, no, usted está mejor esta calle con estas farolas.
a ver quién es el que vende las farolas. Porque las otras son 1000 veces más bonitas. Ya, pero que yo digo que es un tema que para ese tipo de farolas hay muchos sitios en Málaga, de hecho, por ejemplo... Sí, bueno, el Sojo tiene exactamente. incluso otras circulares, con unos puntos de LED circulares también, que quedan en los espacios que están, pues fantásticamente Pero bien. ha habido una Cuando se hizo encuesta, el Paseo Marítimo Nuevo se pusieron las farolas estas que se movían con eólicas, que daban... Ajá. Bueno, pues ahí pues se pueden poner en Incluso sitios... farolas que son retroalimentadas, porque tienen unos paneles solares Exactamente. pues se ha y hecho se una encuesta sobre retroalimentan. las farolas, se ha hecho una encuesta. Sí, la encuesta hace como... 98%. perdónenme la expresión, se la han pasado por... Bueno, ya. Como se pasaron también las otras, o sea que no sepa que pasen una encuesta. Si al Claro. final va a ser lo que decía Hace antes. encuestas, hace estudios de mercado, hace estudios de vecindad, de opiniones, y después cuando creías que no iba a pasar, te ves la farola. Yo le aseguro, puesta. además, hago la prueba, en cualquiera de los edificios de nuestra propiedad en el centro de Málaga, yo coloco una farola de esas modernas, así, y la multita me ha caído. El urbanismo, la inspección, eso pues sería tremendo. Sobre todo después también porque te dicen, no, van a ir cuidadas a un almacén determinado. Y hay un almacén en Málaga que no conoce nadie, pero que todo el mundo sabe que existe, que es donde va todo lo que han ido quitando a lo largo de los años, pérgolas, farolas, decoración, y que Las nadie cámaras sabe de dónde está. Y ahí ese es el almacén de los recuerdos malagueños. Las cámaras de televisión de Málaga Televisión también, todo eso se puede estar allí, ¿no? Todo el mundo está allí. Estamos hablando de la zona. Carretería y Álamos va a sufrir también un cambio. En el cambio de Carretería y Álamos, esa semi-peatonalización, hay más acuerdo, ¿no? O por lo menos hay un determinado acuerdo, Antes solo hay hasta necesidad. que entró la Tribuna de los Pobres a formar parte de esa zona que va a llegar hasta cárcel, desde cárcel hasta la Tribuna de los Pobres, y nos presentaron un proyecto de Tribuna de los Pobres que nada tiene que ver con la denominación, con la estructura escalonada de la propia tribuna. Y es la que era, si es la que era. Una rampa, es decir, es que hay que quitar los escalones porque no son factibles, ¿no? Bueno, pero los escalones se pueden poner por otro, como la bombilla, ¿no? Es que a Se todos pueden nos utilizar, huele ¿no? esto a dinero y comisiones. Eso es lo que nos huele a los ciudadanos. Pasa que nadie se atreve a decirlo. Gracias a Dios, como uno ya está curado de espanto, esperaremos el lunes, el martes la inspección a mi obra y a mi edificio, pero a mí eso me huele a eso. Alguien se lleva el dinero de las farolas. Alguien se lleva el dinero de hacer esa escalera. Porque la Tribuna de Pobres es esa. Y yo de niño conocí esa escalera. Y creo que tú también, ¿no? Todo Málaga. Ahora bien, usted la cambia, ¿por qué? ¿Gastaste una millonada? ¿Para qué? Además, si fuera por un tema de seguridad, que a lo mejor, bueno, la puedes acoplar, digamos, pero no cambiarla totalmente. Ese sitio es emblemático en Málaga. Todo el mundo conoce la Tribuna de los Pobres, es un sitio emblemático y sobre todo en Semana Santa. Yo insistiría en el tema de las plataformas, porque las plataformas son las que pueden ir dándole la pauta a los políticos. Porque nos hemos dado cuenta en estos años que nos toman como el pito del sereno. Porque lo que están haciendo con la Plaza de Cama, no llevan años ellos protestando. Y yo sé que hay concejalías que están muy integradas. Por ejemplo, es más, ahora yo tengo una gran alegría que es María del Mar Martín Rojo, que la han hecho precisamente ahora está el turismo. Magnífica, estaba una en idea moderna, una idea economía más... y ha pasado a turismo, y también, esa es otra cuestión que os quería manifestar. Podemos llegar a una confluencia y crear una plaza acorde, vecinal, de O un mercado tránsito, clásico. en condiciones. Y después tenemos otro aspecto, que es la utilización del espacio por los hosteleros, por los comerciantes, y la utilización de un espacio que cada vez es menos espacio porque se acapara con sillas, con mesas, y tenemos un problema en Málaga porque no llegamos a una confluencia. Hay una ordenanza que nadie cumple. No existe tal problema. Es un problema que está creado por otros intereses, pero le aseguro que, como muy bien decían el otro día en el periódico, no sé si fue Martín Rojo o alguien del ayuntamiento, estamos muy lejos de morir de éxito. Estamos a un nivel muy medio en lo que es la capacidad turística. Que hay personas que infringen la normativa, pero Málaga es una ciudad con clima, es una ciudad que necesita esas terrazas. Lo que no es normal, que una persona en una casa del siglo XIX quiera no tener ruido sin invertir en las ventanas, que son cristales finos del siglo XIX. Aparte que no es lo mismo una plaza que una calle, a lo mejor como calle Santa María. Claro. Que calle Santa María llega un momento en que no te dejan pasar, pero una plaza, pues Plaza de la Merced, al lado del, digamos, norte, Sí, la ¿no? Merced, sin los comercios ni los hosteleros, Claro. sería la mitad de la O mitad. incluso eso, la misma Plaza de Cama o la Plaza de la Constitución tiene una parte. Ahí tú te puedes permitir el lujo a lo mejor de dar más margen para el tema de sillas y de mesas, ¿no? Para mí el tema, y ahí discrepo contigo al 100%, porque nosotros hemos tenido en calle Santa María ningún problema nunca con las sillas. El problema de las mesas y las sillas
y lo digo bien claro, se genera en Plaza de Mijanas. Y como da la vergüenza que el ayuntamiento se cebara con la Plaza Mijana como ha hecho, porque hay un arquitecto que además que hace protestar el ruido, coño, pero haberte venido al centro, que tú vivías en el Limonar. Pero ese problema, para que no tuviéramos los ciudadanos la idea de, mira cómo le van a quitar porque le molesta al arquitecto, se corrió a toda Málaga. Nosotros no hemos tenido jamás un problema de mesa y silla en calle Santa María. Y cuando quitaron las mesas y las sillas, cerraron 5 locales, con más de 70 personas en el paro. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar, como dice él, cada calle en su medida. Y seguimos funcionando muy bien. Lo de las terrazas, eso fíjate que ya no se oye hablar, porque se ha solucionado el problema de Mijana. Hablaba Enrique antes de una de las propuestas que se hizo para la Plaza de Cama era incluso incluir los populares puestos de flores, entre otras cosas. Y los puestos de flores y en la inclusión esa me lleva a uno de los grandes cambios que vamos a ver, y es la peatonalización de los viales de la Alameda principal, los cambios de la escultura del monumento del Marqués de Lario, las farolas que van implícitas en esos cambios y en ese entorno, las entradas y salidas del metro y todo lo que tiene que ver con esa Alameda, proyecto estrella de este equipo de gobierno, y que, como otros, puede salir estrellado por mínimas cosas, ¿no? Por mínimas cuestiones, como por ejemplo ahora la farola. Habrá cosas más importantes que acometer que, por ejemplo, el hecho de la farola en ese gran proyecto que tiene el beneplácito, por cierto, de prácticamente todo el mundo, ¿no? Hombre, en principio, el hecho de modificar las farolas y el Marqués de Lario no tiene ningún sentido, pero te aseguro que eso desvía la atención de otros problemas más serios. Nos echan la carne para que vayamos ahí, al Marqués de Lario. El Marqués de Lario tiene muy pocas soluciones para cambiarlo porque es su sitio. Segundo, porque está encima del parking. Y porque está elevado del pedestal. Las farolas son preciosas y enmarcan también. No es algo que al ciudadano le sea lógico entender. Lo que sí es verdad que el cambio va a ser para mejor, es un cambio bueno, pero no fastidie usted las cosas que están bien hechas, porque por esa regla de mañana habrá que poner una rampa en la Alcazaba, ¿no? En esta Alameda, como en otras tantas otras cuestiones, lo que también entra en conflicto es un problema de administraciones. Cuando hay varias administraciones de diferente color, aquí la hemos tenido hasta con el mismo color, hemos tenido problemas, ¿no? Pero en Málaga, cuando hay administraciones de diferente simbología y diferente color, pues siempre han encontrado problemas. Y estamos encontrando problemas con la obra del metro, con la peatonalización y con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga. Evidentemente es otra de las quejas vecinales, que lleguen a un acuerdo, pero que lleguen a acuerdos y que haya un entendimiento y que no sean los vecinos los que siempre salgan perjudicados. Es un tema político donde hay poco podemos hacer los ciudadanos, nada más que quejarnos y quizás en esas plataformas, pero yo te voy a dar un dato. El metro de Londres, la primera línea de metro de Londres, que era 10 veces más grande que esa línea de metro, entonces no había ese tipo de máquinas tuneadoras, se hacía a base de pico y pala, se tardaron 7 años en hacerlo. Y nosotros vamos a rondar los 20 años. Algo se está haciendo mal. Que el choque de las administraciones Junta de Andalucía y Ayuntamiento, también tiene que haber ese diálogo. Entre ayuntamientos tienen que ser flexibles también las cinturas, como se dice ahora. Pero lo único que se preocupen más de los movimientos vecinales, que al final van a ser los que van a controlar los ayuntamientos. Pero ahí lo que comentábamos antes, todo el mundo quiere ponerse la medalla de yo conseguí esto. Sí. Y entonces, pues claro, en el momento que la Junta dice blanco, el Ayuntamiento dice negro y viceversa, ¿no? Para luego decir, pues no, pues gracias a que nosotros le hicimos... Entonces eso al final conlleva, pues, no sé, llámese en Martirico, que estamos igual. Otro enquistado. Otro enquistado, el metro, el Moneo, o sea, siempre toques donde toques, siempre hay... Bueno, y Arriajaná, o sea, toques lo que toques, siempre hay problemas. Claro, Martirico tiene ahora un enquistado que es las subvenciones y la posibilidad de comprar o no por vecinos. Hay vecinos que no se pueden permitir los precios que se están ofertando en Martirico, que prácticamente tiene que trabajar hasta el gato para promocionar esa parte vivienda, creo que ¿no? iba de PVP, que era una parte. Sí, claro. La parte siempre lo de... dicho, Claro. evidentemente, Exactamente. para callar las para voces. callar el tema. Pero da igual, si trabaja Juan 23, tenemos el mismo problema allí. Si no es por la Junta... O sea, que el problema es que en Málaga se tarda mucho en hacer las cosas.
Claro, pero yo entiendo... Él ha dado el clic de la cuestión. Ellos no quieren, ellos están buscando quién ponerse la medalla porque en verdad trabajan para sus partidos políticos. Olvídate, no trabajan para nosotros los ciudadanos. Eso lo tengo clarísimo. Ellos necesitan ponerse la medalla, terminado o no terminado. ¿Cuántas obras hemos visto que se han terminado de bulle corriendo, que no estaban terminadas porque llegaba una elección? Bueno, esa es otra cuestión. Ahora también tenemos el tarareado y puesto en escena obra de la Merced, mal acabada. Ahora todo el mundo sabía que esa obra iba a terminar así, que había problemas. Hay un informe que te dice encima dónde están los problemas y cuáles son las soluciones, pero hasta que no hemos visto los socavones, los deterioros y que lo vemos habitualmente, no hemos hecho alusión a la misma y después ya entra en conflicto político, es decir, sacar rédito a una penuria que no es para el alcalde ni para el equipo de gobierno, es para los vecinos principalmente, ¿no? Yo paso por allí todos los días varias veces y le pedí al ayuntamiento un 4x4 porque pasar por allí es complicado, ¿eh? Y esa plaza pues ahora nos va a costar, el problema es que nos va a costar a los malagueños. A nadie, digamos, hablando en términos, digamos, un poco a lo bestia, a nadie le han cortado la cabeza por eso. Pero es lo que antes comentaba, hay suficientes técnicos y suficiente tecnología hoy en día para que eso no pase. Quizá hay demasiados técnicos. ¿Cuántas veces se ha remodelado la Plaza de la Merced? Y las que le quedan. Exactamente. Por eso yo cada vez que viene Juan Casal me echo a temblar. Porque claro, para mí... Lo traeremos y le preguntaremos. Sí, yo con él me gustaría algún día tener unas palabras, porque entiendo que es una persona que desconoce bastante Málaga y encima promete cosas que no puede cumplir. Es que no puede cumplir, usted no tiene una posibilidad ahora que quiere, como dice él, ponerse la medalla, como se la ha querido poner en Montegiro Alfaro, ¿en cuántos sitios? Porque siéntese usted, haga un programa bueno de gobierno, preséntelo y a lo mejor le votamos o no. Pero usted no puede ir visitando todos los sitios, prometiendo que va a hacer, que no va a hacer. Lo importante es, como ha dicho el que al ciudadano, que ellos son empleados públicos, no tengamos que estar así. Y a nadie le ha costado la cabeza, ¿verdad? No, lo ideal es que dijeran, una plataforma esta o cualquiera, oye, vamos a reunirnos con vosotros, los responsables, a ver qué pasa aquí. Y que ellos, a lo mejor hay una cosa que yo desconozco o desconocemos y te da una explicación, te dice, bueno, es verdad, no se puede. Pero la mayoría no son así. Entonces, reunirte con ellos y decir, oye, ¿por qué no se hace esto así? ¿Por qué hace? Y que te den una explicación y llegar a un acuerdo, pero no, vaya de ahí sentado, esto lo hace así, y luego muchas veces no coinciden ni estamos de acuerdo con los usuarios de ese tipo de obras, ¿no? Hombre, yo rompo una lanza porque en verdad, como ha dicho antes, hay demasiados técnicos, demasiado gente metiendo mano en el pastel, porque sí sé, y tengo constancia porque me pasa a mí, que dos concejalías del centro, tanto turismo como la creo que esa que lleva los museos. Centro histórico. No, la que lleva los museos, ¿cómo se llama? Cultura. Gema del Corral. La preocupación, exacto. Gema y María del Carmen. María del Mar, Martín María del Mar, La Martín preocupación es Distrito continua. Centro, yo. Pero es continua, la preocupación que tiene es grande y son personas resolutivas. Yo recuerdo cuando a mí me solucionaron el problema en Calle Fresca, que estaban más de 20 contenedores y eso se solucionó rápido. Por eso yo creo que la comunicación directa con la concejalía es más efectiva que te vayas al técnico. Como tú te vayas a la gerencia de urbanismo y empieces por abajo, olvídate. No, yo digo hablar con el responsable. Claro. ¿En qué fase está ahí este grupo conformado en torno a esta propuesta? Porque realizáis una queja, pero también una propuesta. ¿En qué fase estáis? Ahora mismo es fase informativa, ¿no? Sí. Pero vamos, yo personalmente sí tengo ya la comunicación del ayuntamiento que está dispuesto a reunirse y a concretar unas soluciones. Porque ese es el fin. Aquí no es quejarse por quejarse o vulgarmente hablando putear por putear al personal. No, efectivamente hay cosas que están muy mal hechas, cosas que no funcionan, pero directamente un compromiso con la concejalía. Y un compromiso, venga el que venga. Porque si de mañana cambia el color de partido que esté... Eso ya pedí mucho, ¿eh? Claro, los ciudadanos también sabemos que acercándose, llegando las municipales, en este caso, pues también hay una mayor aceptación de propuestas, de proyectos, que en otras circunstancias. Hombre, que la cosa es lógica. A ver, si los ciudadanos, en un 90 y tanto %, deciden una cosa que ven bien y beneficiosa para ellos, el que venga y se lo cambie, va mal. Algún interés tendrá. Por eso te digo que estos meses que quedan ahora sí son muy buenos para llegar a esa negociación. Primero, porque hay elecciones. Segundo, porque el equipo de gobierno que ahora mismo en el Ayuntamiento de Málaga está dispuesto y yo lo veo capaz de darle solución.
la técnica, yo creo que unas velas como la que tienen en el Paseo Marítimo, que son magníficas, Sí, sí, sí. esas son ideales, además Sí, que se recoge. Pero además, si tampoco, me parece que en el escrito viene, tampoco nosotros queremos que aquello sea una obra faraónica otra vez Y que cueste más dinero. y que cueste más dinero, pero a lo mejor con 4 duros, como suele decir, se le da un buen, pero no un lavado de cara de hoy para mañana, una reforma que le dé esa utilidad y esa gracia que tiene esta plaza, que es una sin gracia, no tiene ninguna gracia, ¿no? Entonces a lo mejor no es una inversión tan grande y con poco se le gana mucho a esa plaza, ¿no? Claro, porque también mantiene el comercio tradicional, mantiene el comercio moderno, mantiene los hosteleros adscritos a la propia plaza, incluso de nueva creación, porque prácticamente toda la hostelería o la gran parte de la misma es de nueva creación, además de la colindante que Bueno, sí son el locales antiguos, el ¿no? desastre de plaza es lo único que está llevando, al no estar cuidada y a no haberle dado una solución, está llevando al cierre de negocio. Y eso sí me duele porque ha habido, ¿cómo se llama? Balas cofradías, creo que era uno, cofradías, sí. otro bar también de allí, ha cerrado, o sea que cerrar un bar en Málaga tiene que ser muy mala cosa como está. Y este señor, si le siguen tapando la entrada de su negocio, pues no irá nadie. Porque yo que voy muchas veces del mercado hacia Plaza Santa María, y me gustaría pasar por ahí, pero no paso. Y yo tengo creo que el único defecto que tengo es que soy fumador. Yo tengo muchos más, perdona. Eso no está tan malo. Le vas a arruinar el negocio también. Que va, que va. Entonces a mí, yo me gusta comprar, pero 3 o 4 días seguidos digo, por ahí no tiro. Porque está la grúa, porque está... Yo lo he notado, las ventas se notan, aparte de que desde las 8 de la mañana están los camiones allí, bueno, porque tirando hierro, claro, tú no le puedes pedir que no hagan ruido a un camión de obra, ¿no? Entonces, desde las 8 de la mañana, constantemente, todos los días allí ruido, todas las traspaletas de Málaga parece que pasan por allí, todo el transporte pasa por allí. Bueno, pasa por Felizán. Y pues, claro, por ahí, por Felizano. Entonces todo va por calle Marqués y por aquella zona. Y cuando una traspaleta no te molesta, pero 47 contadas, ¿eh? Un día, todos los días, llega un momento en que te molesta. Claro, imaginaros la semi-peatonalización de carreterías y Álamo que estamos hablando, hace también que todo el tráfico sea por la avenida de la Rosaleda, porque no se concibe el cambiar la dirección, no se concibe que solo sea el tráfico público, el autobús, el taxi y los servicios públicos, además de emergencias, evidentemente, con lo cual esa entrada va a ser el punto neurálgico o para meterte en el centro y descargar o para ir a la Rosaleda y dar la vuelta para entrar a otra zona de Málaga, con lo cual todavía el problema se puede agravar de aquí al 2019, que es cuando se tiene previsto que después de Semana Santa se comiencen las obras de carretería a la mujer. Claro, porque al mercado le tienes que dar una solución de carga y descarga, no puede. Entonces, claro, de todas maneras ya hay una zona que descarga, pero se ha ampliado 3 veces, porque claro, no es una zona pequeña, ¿no? Y ya por la mañana ya se meten en Plaza, en Moreno Carbono y toda esa zona de allí, y bueno, es un desastre por la mañana todo el tema de obras y de descarga, y, ¿no? Para los vecinos además que también están viviendo allí, como tu hermano, por ejemplo, desde las 8 de la mañana están un ruido impresionante, ¿no? Bueno, pues el tiempo a nosotros se nos va, hablando de Málaga, de las posibles soluciones. ¿Cuáles son los tiempos que os quedan? ¿Esperar una respuesta? ¿Seguir luchando No, ahora y seguir mismo los insistiendo? tiempos que quedan es la reunión próxima semana con los responsables del ayuntamiento, sacar un compromiso donde también estén los otros partidos políticos. Pues aquí no se trata qué es lo que quiere el partido político, digo usted. Porque son ustedes Ciudadanos, Izquierda Unida o PPP. Aquí lo que necesita es lo que quiere el que vive allí. Y con ese compromiso, precisamente, dotar la plaza, y sobre todo aquí de la farola no se va a hablar, para nosotros es complicado también en la parte esa donde está Moneo, centrarnos un poquito, Sí, porque solucionar todas sabéis las que partes. en la plaza os instalan unas farolas. Pues encantado, por lo menos darán algo de sombra. modernas. ¿no? Pero ten en cuenta que esa parte, que de una cosa que creo que no hemos comentado, ha pasado un poco por encima, por ahí pasan todos los días muchos cientos de turistas, ¿eh? Muchísimos, porque el mercado tiene mucha atracción para los El turistas. aparcamiento. El aparcamiento, entonces, ten en cuenta que estamos dando una imagen de Málaga de esa parte un poco, no muy bonita, la verdad, ¿eh? Pues esperemos que por el bien de Málaga, de la ciudadanía, de los comerciantes, de los empresarios y de todos en definitiva, que se vayan acometiendo correctamente todas aquellas cuestiones y alabamos... A mí me gustaría que nos diera a mi hermano Francisco y a él un plazo de un mes para volver, a ver cómo, un poco un seguimiento a través Sí, de... podríamos hacerlo Porque al final esto se perfectamente queda para que aquí. vean si verdaderamente funciona
la Y administración tú y digas, las han vuelto responsabilidades. los que estuvieron hace un mes aquí, a ver si se ha solucionado Pues algo. quedamos emplazados y lo hacemos y así lo manifestamos en este programa. Félix, Enrique, muchas gracias. No sabéis cuánto os agradezco. Aquí Ya es no un solo el placer que venir habléis. siempre, porque para que vea que nos estamos poniendo en el partido de España. Para nosotros, ¿juega hoy? Hoy. No Pero para estábamos nosotros es atentos. más importante Málaga y sobre todo tener una televisión como esta que nos deja explayarnos cuando queremos y sin ningún problema. Pues estaremos atentos y haremos ese seguimiento. El Gracias seguimiento. y nos vemos en la próxima. Venga. Gracias a ti, Paco. Muchas Y gracias. nosotros nos vemos en la próxima, que es el viernes, haya o no haya fútbol, haga o no haga calor, que hará ya evidentemente el calor. Así pues, nosotros estaremos como siempre en Málaga, porque ese es nuestro objetivo.